familia de YouTube al tercer estudio de marcados. Hoy estamos estudiando el capítulo 2 de Filipenses. Nuestro tema esta semana es marcados con un propósito. Antes de empezar la discusión, leamos Filipenses 2. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en el amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, animándose unos a otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar del máximo honor y le dio el nombre que está encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes. En un mundo lleno de gente perversa y corrupta, aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios, y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse, y yo me gozaré con ustedes. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así, él podrá animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es, como un hijo con su padre. Él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí. Y el Señor me ha dado la confianza que yo mismo iré pronto a verlos. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de la lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo, y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría, y denle el honor que a una persona como él merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo, y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían hacer desde tan lejos. Filipenses capítulo 2. Como les dije anteriormente, nuestro tema de esta noche es de que estamos marcados. Ustedes y yo estamos marcados con un propósito.
Y tienen que escuchar esto. Tienen que escuchar que su propósito no es solo de sobrevivir. Todos estamos pasando por difíciles circunstancias, diferentes cosas en la vida, pero nuestro propósito, su propósito de ustedes, mi propósito, no es solamente de sobrevivir, es ejemplificar y es ofrecer la salvación. Tú eres un portador de esperanza y un contador de la verdad. Eres un recipiente para el Espíritu Santo de Dios viviente que puede hacer milagros increíbles. El capítulo 2 es un capítulo difícil, es un capítulo alentador si realmente entras y tratas de aplicar lo que aprendes. El capítulo 2 persigue el corazón de nuestra fe y persigue el fruto de nuestra salvación y nos da un plan sobre cómo cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Recuerden que Pablo está escribiendo esta carta en arresto domiciliario y probablemente lo está haciendo desde Roma. Él está escribiendo a esta iglesia en Filipo que Dios le permitió comenzar, y esta iglesia fue formada por personas de diferentes tipos de personalidades, diferentes tipos de vida. Hablamos sobre ellos en el video pasado. Introducimos a Lidia, una comerciante rica, hablamos sobre la esclava y hablamos sobre el carcelero. Tres personas muy diferentes con diferentes perspectivas, reunidos con un propósito divino. Esto es una pista para nosotros. Nuestra iglesia está compuesta por muchas personas. Personas diferentes, con diferentes personalidades y diferentes orígenes, pero estamos unidos por el mismo propósito divino. Nuestro objetivo no es de estar uniformados, no es de mirarnos iguales. Nuestro objetivo es la unidad absoluta. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos lograr esta completa unidad como el cuerpo de Cristo? Esta es clave para cumplir nuestro propósito. Pablo les escribe sabiendo que están enfrentando algunos desafíos. Al escribir esta carta, él sabe que esta iglesia está recibiendo falsos maestros, que vienen de afuera de la iglesia dando narraciones falsas y que hay algunos desacuerdos que están sucediendo en la iglesia. La iglesia de Filipo estaba compuesta por personas reales, con situaciones reales de la vida real, y ciertamente no eran perfectas. Pensando en estas personas de Filipo, me pregunto dónde están ustedes. Tal vez están lidiando con algunas narraciones falsas y tratando de descubrir qué es lo correcto. Es posible que estén lidiando con el desacuerdo o tal vez con personas difíciles. Muy posible que estén atravesando por malas circunstancias. Como seres humanos, a menudo podemos llegar a volvernos distantes en medio de la dificultad. Podemos desmotivarnos cuando hay un desastre y podemos quedarnos estancados en medio de nuestro sufrimiento. Y sin embargo, Pablo dice que no lo hagamos, que tienes un propósito que cumplir. Un maestro una vez dijo que cuando la visión no está clara, el costo siempre es demasiado alto. Así que quiero preguntarles, ¿cómo está su visión? ¿Cómo se ven? Más bien, ¿cómo ven su propósito en Cristo? ¿Lo ven como un costo muy alto que tienen que pagar? Si se sienten cansados del sufrimiento, ¿acaso están buscando su propia comodidad más de lo que están tratando de llegar a la meta de la cruz? Necesitamos ser honestos en qué es exactamente lo que estamos buscando, pues si no hay honestidad, no puede haber relación en Cristo. La cruz, en nuestra mentalidad occidental, tiene un lugar seguro. Y pues no somos perseguidos como aquellos de la iglesia primitiva, y por eso nos sentimos seguros. Pero eso no significa de que estamos libres del sufrimiento. De una manera u otra, todos sufrimos, todos hemos pasado por tiempos difíciles. La cruz para la iglesia de Filipos fue ciertamente un sacrificio, pues para cada miembro, el confesar su creencia en Cristo los llevó a ser perseguidos y hasta ejecutados por orden romana. Miren a Pablo, él está en arresto domiciliario debido a su proclamación del Evangelio, pero él dice que está agradecido por estas cadenas, porque el Evangelio se está extendiendo como resultado. Su visión era clara. Su vida terrenal incluso llegó a su fin debido a su dedicación a Jesucristo, por proclamar la salvación y creía que valía la pena hacerlo. De hecho, él dijo estas palabras en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando miramos el libro de Filipenses nos damos cuenta de que esencialmente es una ruta que podemos navegar para vivir en Cristo. Y esto es lo que vemos en el primer capítulo de Filipenses, que trata sobre poner a Jesús primero
Y vemos a Pablo como una alma que está en llamas por Cristo. Y vemos a Lidia, vemos a la esclava, vemos al carcelero llegar a conocer a Cristo gracias a Pablo y a su obediencia al Espíritu. Y es ahí donde la iglesia de Filipo es formada. Luego llegamos al capítulo 2 y se trata de poner a los demás después de Cristo. Vemos a Pablo convertirse en esta persona con una mentalidad de siervo. De nuevo miramos la ruta para nosotros y nos ayuda a comprender nuestro propósito, que es seguir a Jesús y centrarnos en los demás. En toda honestidad, si la vida fuera solo acerca de usted y de Jesús, en el momento en que llegó a conocer a Jesús, Él se lo hubiera llevado al cielo. Pero no se trata de eso. No se trata de solamente ustedes y Cristo. No se trata solamente de yo y Cristo. Se trata de un propósito en la tierra y cómo debe usar su vida en Cristo para alcanzar a otras personas. Esto es crucial para cumplir nuestro propósito. El plan de Dios para ustedes y para mí involucra a otras personas. Filipenses 2, 3 y 4 nos da una indicación de esto, pues dice así: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Si somos honestos, podemos admitir que el enfocarnos en los demás es difícil, pero este es el ejemplo que Cristo nos ha dado. Obtenemos el plan para nuestras vidas de Dios y lo llevamos a cabo sabiendo que beneficiará a otros. Y ese tipo de vida honra a Dios. La diferencia, la tentación de la lucha es que, por lo regular, a menudo recibimos nuestro plan de la gente, de la competencia, de la presión del mundo, y luego cuando logramos ese plan, lo logramos para beneficiarnos a nosotros mismos. Y esto no honra a Dios. Así que, ¿a quién van a seguir? ¿Cuál plan prefieren? ¿Aquel que se les fue dado por Dios o aquel que se les ha dado por la gente? Es por eso que Pablo escribe este ejemplo de Jesús en los primeros versos. Aquí nos da una idea clara y dice que debemos tener la misma actitud de Jesús, pues la actitud conduce a la altitud. Nuestra actitud determina nuestras acciones y nuestra perspectiva se convierte en nuestro plan. Entonces, ¿qué es lo que está dando forma a tu actitud? ¿Qué está determinando tus acciones? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Y cuál es tu plan? Filipenses 2, versículos 6 y 7 da este ejemplo de Jesús. Y muchos teólogos creen que este versículo es en realidad una canción de la iglesia primitiva. La cantaban como una mantra y sería como un recordatorio constante de cómo debería ser su vida en Cristo. Él empieza de esta manera, dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar del máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua declare que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cómo terminan estos versículos? Para la gloria de Dios Padre. Este era el propósito de Jesús y también es nuestro propósito: glorificar a Dios Padre. Nuestro propósito es de seguir a Jesús y enfocarnos en los demás. Y mientras lo hacemos, todo lo que hacemos se enfoca en fortalecer y expandir el reino de Dios. La palabra nos dice que nos aconsejemos unos a otros, que realmente veamos el interés de los demás y no nuestro propio interés, sino que consideremos a otros con más significancia que nosotros, y mientras tanto confiando en que Dios nos cuidará. Así que aquí está la pregunta: ¿estás permitiendo que Dios complete el buen trabajo que ha comenzado en ti? Recuerden que Dios se preocupa más por ustedes como trabajadores que por el trabajo mismo, porque Dios sabe que si usted lo invita y le permite trabajar en usted, Dios lo transformará en una nueva criatura, en una nueva creación, y que a través de ustedes Dios es el que producirá el fruto.
Es un efecto secundario del Espíritu Santo trabajando dentro de nosotros, dentro de ustedes. Tienen que crear un margen, tienen que crear un espacio para que Dios se pueda mover en su vida. Tienen que invitarlo y tienen que darle la habilidad de trabajar en su vida. ¿Se están rindiendo a Él? ¿Realmente lo están convirtiendo en el Señor de su vida? Pablo nos dice a medida que avanza en el capítulo 2, mi Biblia tiene este título y tal vez su Biblia lo tenga también, que dice, brilla intensamente por Cristo. Y continúa diciendo, queridos amigos, siempre siguen mis instrucciones. Cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Estos versículos dicen que debemos esforzarnos. No siempre va a ser fácil. Trabajar para el Señor es nuestra elección y es la cosecha que se produce por nuestra rendición, por permitir que Dios nos transforme. Así que trabajamos duro para mostrar el resultado de nuestra salvación mientras obedecemos. Y la obediencia presta la capacidad para que el Espíritu Santo haga milagros a lo largo de nuestras vidas. Así que a medida que desarrollamos nuestra salvación, que incluye minar los tesoros de Dios, significa dejar tentaciones, significa decir verdades a nuestras almas a pesar de nuestros sentimientos, significa obedecer aun cuando no queremos hacerlo. Algunos de ustedes están escuchando ahora y tal vez estén cansados. Tal vez estén en un lugar en donde su enfoque está simplemente en sobrevivir, sin tener el tiempo para pensar en otros, pues sus preocupaciones están centradas en ustedes. En Romanos 8 nos dice, ustedes no fueron hechos solo para sobrevivir, fueron hechos para ejemplificar y ofrecer la salvación a los demás por medio de Jesús. Ustedes fueron creados para cambiar al mundo. Tienen un propósito en su hogar, en su matrimonio, en la vida de sus hijos, en la vida de algún amigo, algún familiar o tal vez un desconocido. En los lugares donde sirven, en el lugar de trabajo, tienen un propósito y hoy quiero llamarlos a ese propósito. El siguiente versículo en Filipenses continúa diciéndonos que Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Háganlo todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Pero Él no dice que lo hagan por su propia cuenta. Dice que Él está trabajando en ustedes, dándoles el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada. Así que invita al Espíritu Santo a entrar en ti para que Él aumente tus deseos por las cosas de Dios. Él hará lo que tú le pidas. Es decir, que al pedir lo haces alineando tus planes con su asignación. Dios trabajará en ti para darte lo que necesitas, el deseo y el poder para cumplir sus propósitos divinos en tu vida. Cuando permitimos que Cristo viva y trabaje a través de nosotros, vivimos de manera diferente. En el capítulo 2, Pablo nos da un ejemplo de sí mismo. Pablo nos da un ejemplo de Jesús, luego de Timoteo y por último nos habla de Epafrodito. Debido a que él estaba escribiendo una carta, al tiempo que él estaba escribiendo esta carta, él quería mostrar ejemplos vivos de personas que estaban viviendo una vida digna y agradable ante los ojos de Dios. Y espero que usted y yo podamos ser un ejemplo vivo para otras personas de igual manera. Espero que ustedes decidan ser un ejemplo vivo para todos aquellos que están alrededor de ustedes. Espero que estén listos para vivir realmente la vida a la que Dios les ha llamado. Voy a terminar con esto. Recuerden que su propósito no se trata solamente de usted. Su propósito incluye a otros, incluye a la iglesia, pues su propósito gana fuerza cuando se unifica con el cuerpo de Cristo. Cuando oramos, cuando actuamos de acuerdo con la voluntad de Dios, Él se mueve milagrosamente en nosotros y en el mundo. Hay un versículo en Daniel 2:21 que dice que Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita a los reyes y Él pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Así que tomemos la decisión de ser personas que caminan en su sabiduría por el resto de nuestras vidas, para que Dios pueda derramar su sabiduría en nosotros, para que podamos estar alineándonos con el propósito de Dios, para que Él nos dé las asignaciones que Él tiene para nosotros. Nuestro Dios es soberano y al someternos a Él, Él desatará autoridad en nosotros para trabajar a través de nosotros. Así que humillémonos ante Dios, listos para cumplir nuestro propósito, tal vez con nuevas normas, tal vez con un nuevo enfoque,
pero con un propósito más claro. Y puedo garantizarles esto: ustedes son importantes para Dios. Lo que ustedes hacen es importante para Dios. Cómo viven es importante para Dios, porque Dios los ha marcado con un propósito. Espero que hayan disfrutado el capítulo 2 de Filipenses y que regresen de nuevo a este canal, a la enseñanza de Filipenses 3. Los espero. Adiós.